Muy buenas, chicos y chicas, esta vez les traigo un video de 1 hora de terror, como para compensar el tiempo perdido. Estas semanas estuve muy ocupado en algunos proyectos, por lo que no pude subir videos, ni tampoco estuve muy al tanto del video de 30 segundos. Disculpen por todo. Pero decidí hacer este video para compensar un poco lo que no subí las anteriores semanas. Bueno, voy a mandarles saludos a Mario Carrizales, Carlos Mexicano, Sting y Gonzalo Villalobos Quinde. Dari Fabián Evangelista, Jonathan Alf Maximoff, Brandon Rico de la Cruz. Kevin Said Molina Ángeles, Guadalupe Sánchez, Daniel Casanova, Juan Seurango Cardona. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo suscribiéndote y apoyando los videos con un me gusta. Ah, y también quería decirles que, hace unos meses, para un proyecto, yo había hecho un cuento. Así que decidí ponerlo también en este video. Estará al final, espero que les guste. Bueno, no hablo más, solo disfruten de las historias. La mayoría de las ciudades viejas y sus vecindarios no fueron diseñadas con la mentalidad de que la población comenzaría a crecer de manera exponencial y que tendría que ser acomodada. Generalmente, la construcción de las carreteras responde a la necesidad de conectar puntos de importancia económica, delineándose con base en las restricciones geográficas. Una vez que las carreteras conectoras han sido establecidas, los negocios nuevos y más carreteras son posicionados estratégicamente a lo largo del asfalto, solo dando cabida a modificaciones, adiciones y alteraciones menores, pero nunca ningún cambio dramático. Entonces el vecindario de mi infancia tuvo que haber sido viejo. Las primeras casas que se construyeron debieron haber sido colocadas alrededor del lago, y el área habitable se incrementó gradualmente a medida que se crearon extensiones nuevas sobre el camino original. Pero todas estas extensiones terminaban abruptamente en un punto o en otro, solo había una entrada/salida para todo el vecindario. Muchas de las nuevas extensiones estaban limitadas por un afluente que se alimentaba del lago, y que pasaba justo al lado de lo que llegué a nombrar la fosa. Gran parte de las casas originales tenían patios inmensos, pero algunos de esos terrenos originales fueron divididos, dejando atrás propiedades con límites más y más pequeños. Una vista aérea de mi vecindario daría la impresión de que un calamar gigante murió en el bosque, y un empresario aventurero encontró su cadáver y pavimentó carreteras a lo largo de sus tentáculos, solo para retirar su involucramiento y dejar que el tiempo, codicia y desesperación se encargaran de dividir la tierra entre los dueños de casas prospectivos, como un intento embarazoso de la proporción áurea. Desde mi pórtico podía ver las casas viejas que rodeaban el lago, pero la casa de Doña Macugie era mi favorita. Ella tenía, según recuerdo, cerca de 80 años de edad, pero a pesar de eso era una de las personas más amistosas que he conocido. Tenía una melena de rizos blancos y siempre vestía con vestidos claros de patrones florales. Nos hablaba a Josh y a mí desde su pórtico trasero cuando estábamos nadando en el lago, y siempre nos invitaba a comer bocadillos. Decía que se sentía sola porque su esposo Tom estaba fuera por negocios, pero Josh y yo siempre rechazábamos su invitación, pues por más amable que Doña Macugie fuera, había algo raro en ella. De vez en cuando, mientras nadábamos, nos decía: Chris, John, son bienvenidos aquí en cualquier momento. También podíamos oírla diciéndonos lo mismo cuando caminábamos de regreso a mi casa. Doña Macugie, como muchos de los dueños de casa más antiguos, tenía un sistema de irrigación que funcionaba mecánicamente, pero, en algún punto con el transcurso de los años, su temporizador se debió haber roto. Sus regaderas se encendían en varias ocasiones durante el día, y a veces incluso durante la noche, todo el año. Aunque nunca hacía tanto frío como para que nevara mucho en invierno, en numerosas instancias salía por la mañana para ver el patio frontal de Doña Macugie transformado en un paraíso ártico surrealista por el agua congelada.
Todos los demás patios se mantenían esterilizados y secos por la escarcha cortante del frío del invierno, pero ahí, en medio del recordatorio deprimente de la brutalidad de la temporada, había un oasis de hielo hermoso colgando como estalactitas de cada rama de cada árbol, y de cada hoja de cada arbusto. Conforme el sol se alzaba, era reflejado y las piezas de hielo desglosaban sus rayos en un arco iris que solo podía ser observado brevemente antes de que te cegara. Incluso a esa edad, estaba maravillado por lo bello que era, y Hochi y yo íbamos ahí con frecuencia para caminar en la grama con hielo, y entablábamos peleas de espada con los carámbanos. Un día, le pregunté a mi mamá por qué doña Makuhie lo dejaba así. Mi mamá pareció haberse debatido la explicación, antes de decir: bueno, cariño, doña Makuhie se enferma mucho, y a veces, cuando se pone muy enferma, se confunde. Es por eso que cambia tu nombre y el Hosh. No es su intención, pero hay momentos en los que simplemente no los puede recordar. Vive en esa casa a solas, así que está bien si quieres hablar con ella cuando nades en el lago. Pero cuando te invite adentro, debes seguir diciendo no. Sé cortés. No vas a herir sus sentimientos. Pero se sentirá menos sola cuando su esposo vuelva a casa, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo estará en sus viajes de negocios? Parece que nunca está acá. Mi mamá se vio un tanto agitada y pude notar que estaba muy triste. Finalmente, contestó: cariño, Tom no volverá a casa. Tom está en el cielo. Murió hace muchos años, pero doña Makuhie no lo recuerda. Se confunde y lo olvida, pero Tom no volverá a casa. Si alguien se mudara con ella, podría llegar a creer que es Tom. Pero él se ha ido. Tenía 5 años cuando me dijo eso, y por un tiempo no lo entendí del todo. Me sentía profundamente triste por doña Makuhie. Ahora sé que doña Makuhie tenía Alzheimer. Ella y su esposo tuvieron 2 hijos, Chris y John. Los dos trazaron un plan de pagos con las compañías de utilidades y se encargaban del agua y electricidad de doña Makuhie, pero nunca la visitaban. No sé si algo pasó entre ellos, o si fue por la enfermedad, o si solo vivían muy lejos, pero nunca venían. No tengo idea de cuál era su apariencia, pero había momentos cuando doña Makuhie debió de pensar que Hochi y yo lucíamos como ellos dos cuando eran niños. O quizá veía lo que algunas partes de su mente estaban tan desesperadas por ver, ignorando las imágenes transmitidas por su nervio óptico y mostrando, solo un momento, lo que solía ser. Es hasta ahora que me doy cuenta de lo solitaria que se debió sentir. Durante el verano después de Kinder, antes de los eventos de globos, Hochi y yo nos habíamos dado a la tarea de explorar el bosque cerca de mi casa, al igual que el afluente del lago. Sabíamos que los bosques entre nuestras casas estaban conectados, y pensamos que sería genial si el lago cerca de mi casa estaba conectado de alguna forma al arroyo en torno a la suya. Así que nos propusimos descubrirlo. Íbamos a hacer mapas. El plan era hacer 2 mapas separados y luego combinarlos. Haríamos un mapa explorando el área cerca del arroyo, y haríamos otro siguiendo el flujo del lago. Por las primeras semanas, salió muy bien. Caminábamos por los bosques, a un lado del agua, y nos deteníamos cada tantos minutos para ampliar el mapa, y parecía que ambos mapas se entrelazarían cualquier día. No teníamos las herramientas necesarias para el trabajo, ni siquiera un compás, pero tratábamos de improvisar. Tuvimos la idea de empalar la tierra con una rama cuando llegáramos al final de una aventura. Puede que hayamos sido los peores cartógrafos del mundo. Sin embargo, el bosque se hizo muy espeso eventualmente a un lado del agua que provenía del lago, y fuimos incapaces de proseguir. Perdimos el interés en nuestro proyecto por un tiempo, y redujimos nuestras exploraciones significativamente, aunque no por completo, cuando empezamos a vender granizados. Después de que le enseñé a mi mamá las fotografías que había traído de la escuela, y ella me quitó la máquina de granizados, nuestro interés en los mapas se revitalizó. Habíamos ingeniado un nuevo plan.
Pese a que no entendía por qué, mi mamá me había impuesto lo que yo consideré que eran restricciones demasiado severas en cuanto a lo que podía hacer y a dónde podía ir, y ella me vigilaba con frecuencia si iba afuera a jugar con Josh. Esto significaba que no podíamos quedarnos en el bosque por horas para poder encontrar un nuevo camino. Pensamos que sencillamente podíamos nadar cuando llegáramos al límite en el bosque, pero eso no podría funcionar porque el mapa se mojaría. Entonces tuvimos una idea brillante. Crearíamos una balsa. Debido a la construcción en el vecindario, había una cantidad enorme de material de construcción chatarra que la compañía dejaba en la fosa para mantenerla afuera de las carreteras y alejada del sitio de construcción, pues ya no la necesitaban. Originalmente, conceptualizamos un barco formidable, completado con un mástil y un ancla, pero esto fue disminuido rápidamente a algo más manejable. Tomamos varias piezas largas de espuma plástica que reforzamos con tabla de espuma, y las atamos con cuerda y hilo de cometa. La balsa funcionó muy bien, y aunque ambos actuábamos y hablábamos como si la funcionalidad de la balsa hubiera sido un hecho, sé que al menos yo estaba sorprendido. Los dos teníamos ramas bastante grandes que utilizábamos como remos, pero encontramos más fácil empujarnos contra la tierra debajo del agua que usarlas como se suponía. Cuando el agua se hizo demasiado profunda, simplemente nos acostamos sobre nuestros estómagos y usamos nuestras manos para remar, lo cual también funcionaba, pero no igual de bien. La primera vez que tuvimos que recurrir a ese método de propulsión, recuerdo haber pensado que, desde el cielo, se debió de haber visto como si un hombre colosalmente gordo de brazos diminutos salió a nadar. Nos tomó varios viajes para lograr que la balsa llegara a la porción intransitable del bosque. Navegábamos por un rato y luego atracábamos la balsa. La próxima vez, corríamos por el bosque para llegar a la balsa y viajábamos un poco más. Continuamos esto bien entrado mi primer grado de escuela primaria. Josh y yo fuimos asignados a grupos diferentes ese año, así que, como no nos veíamos durante el día escolar, nuestros padres estaban más dispuestos a dejarnos jugar todos los fines de semana de cada semana. Lo que es más, el papá de Josh había aceptado un trabajo de construcción extenso que requería trabajar los fines de semana, y su madre estaba de turno en el hospital. Para Josh, esto significaba que se quedaba en mi casa la mayor parte del fin de semana, semana tras semana. Hicimos un progreso excelente, pero cuando finalmente llegamos al impasse y tuvimos la oportunidad de explorar más allá de él, no pudimos encontrar un lugar para atracar la balsa. El bosque era demasiado espeso, y el agua había erosionado la tierra al punto en que había un aumento del terreno bajo el afluente, exponiendo las raíces húmedas y retorcidas de los árboles. Teníamos que regresar cada vez y acabar dejando la balsa en la misma condensación de árboles que nos motivó a construirla en primer lugar. Y lo que era aún peor, el invierno había llegado, así que no podíamos justificar el salir de la casa en nuestros trajes de baño. No estábamos llegando a nada. Siempre teníamos que volver antes de expandir nuestro terreno. En un sábado, cerca de las 7 de la noche, Josh y yo estábamos jugando cuando una de las compañeras de trabajo de mi mamá llamó a nuestra puerta. Su nombre era Samantha, y la recuerdo bien porque le propuse matrimonio un par de años después, cuando acompañé a mi mamá al trabajo. Mi mamá dijo que tenía que ir al trabajo para reparar un problema que había surgido, y que volvería en alrededor de 2 horas. Su auto estaba siendo reparado, por lo que tendría que viajar con Samantha. Dijo que no podía salir de la casa bajo ninguna circunstancia ni abrirle la puerta a nadie, y estaba a la mitad de explicarme que llamaría cada hora, pero terminó ese comentario prematuramente cuando recordó que nuestro teléfono había sido desactivado por pagos atrasados, razón por la cual Samantha había llegado sin avisar. Me clavó la mirada en tanto cerraba la puerta, y dijo: «Quédate aquí». Esta era nuestra oportunidad. Las observamos conducir por el camino serpentino hacia la salida, y tan pronto como su auto rotó en la última intersección visible, corrimos a mi habitación. Saqué mi mochila mientras Josh agarraba el mapa. «Oye, ¿tienes una linterna?», inquirió Josh.
No, pero vamos a volver antes de que oscurezca. Estaba pensando que deberíamos tener una, solo por si acaso. Mi mamá tiene una, pero no sé en dónde la guarda. Espera. Corrí a mi closet y bajé una caja del estante superior. ¿Tienes una linterna ahí? No exactamente. Abrí la caja y revelé 3 candelas romanas que había tomado de entre las que mi mamá amasó para el día de la independencia del verano pasado, junto con un encendedor que me las había ingeniado para quitarle unos meses atrás. Podría asegurar que al menos tuviéramos algo de luz si la necesitábamos. Esto ocurrió unas semanas antes de que se me diera la oportunidad para temerle al bosque, así que no fue el miedo lo que motivó nuestra búsqueda de una fuente de luz, solo el realismo. Lo tiramos todo en la mochila y escapamos por la puerta trasera, cerciorándonos de haber cerrado para que Cajas no se fuera a salir. Teníamos 1 hora y 50 minutos. Corrimos por el bosque tan rápido como pudimos y llegamos a la balsa en unos 15 minutos. Teníamos nuestros trajes de baño debajo de nuestra ropa, así que nos quitamos las camisas y nuestros pantalones cortos, y los dejamos en 2 bultos separados cerca de la orilla del agua. Desatamos nuestra balsa del árbol, agarramos nuestras ramas, remos y zarpamos. Tratamos de movernos rápidamente para llegar a un punto más allá del contenido de nuestro mapa en expansión continua, pues no teníamos tiempo que perder con vistas antiguas. Después de que pasamos el último lugar registrado en el mapa, el agua se hizo más y más honda. Estaba oscureciendo, volviéndose más difícil el distinguir un árbol del otro, y ambos nos estábamos sintiendo un poco nerviosos. Remábamos velozmente con la intención de ahorrar tiempo, pero esto generaba mucho ruido conforme nuestros remos disolvían la tensión de la superficie del agua. En el trasfondo, podíamos oír el crujido de hojas muertas y el quiebre de ramas caídas por la arboleda de nuestra derecha. No sabíamos qué tipo de animales residían en la profundidad de este bosque, pero estábamos seguros de que no queríamos descubrirlo. Mientras Josh corregía el mapa que yo estaba iluminando con el encendedor, fuimos confrontados por el hecho de que los sonidos no eran espontáneos. Rápida y rítmicamente, escuchamos crunch, snap, crunch. Parecía estarse distanciando de nosotros ligeramente, insertándose en la espesura más allá de nuestro mapa. Se había vuelto demasiado oscuro como para que viéramos. Había juzgado mal por cuánto tiempo persistiría el sol. Nerviosamente, llamé. Hola. Hubo un momento breve de ansiedad asfixiante en tanto permanecíamos estáticos sobre el agua. El silencio fue roto súbitamente por una risa. Hola. Se mofó Josh. ¿Y qué? Hola, señor monstruo en el bosque, sé que se está escondiendo, pero quizá quiere contestar mi hola. Hola. Me di cuenta de lo estúpido que había sido eso. Fuera lo que fuera, no iba a responder. Ni siquiera me di cuenta de que lo había dicho hasta después de hacerlo. Josh continuó. Hola, con un falsete agudo. Hola, lo contrarresté con el barítono más profundo que pude lograr. Hola compa. Hola. Big Boop. Oh, ya. Continuamos burlándonos del otro, y estábamos en el proceso de hacer girar la balsa para regresar, cuando lo escuchamos. Hola. Fue susurrado y forzado como si hubiese sido accionado por el último aliento de un par de pulmones desinflándose, pero no sonó aquejado. Había venido del lugar justo más allá del mapa, el cual ahora se ubicaba detrás de nosotros dado que habíamos girado la balsa. Lentamente, me volteé en dirección del sonido mientras buscaba a tientas las candelas romanas. Quería ver. ¿Qué estás haciendo? Siseó Josh, pero ya la había encendido. Cuando la mecha chispeante se hundió en la envoltura, la sostuve hacia el cielo. En realidad, nunca había usado una de estas, y pensé que tendría un talento cinematográfico para ello. Un orbe verde y brillante se disparó a las estrellas y se extinguió velozmente. Reajusté mi brazo hacia el horizonte. Podía recordar que tenía varios colores, pero no sabía cuántas veces podía disparar una de estas hasta que se hubiera agotado. Una bola de luz roja salió despedida y crepitó por los árboles, pero no vi nada aún.
solo vámonos. Me presionó Josh, girándose para encarar la dirección a casa, y empezó a remar con agitación. Una más. Bajando el brazo directamente hacia el bosque frente a mí, otra bola roja fue lanzada del tubo. Viajó en línea recta hasta que colisionó con un árbol, explotando la luz brevemente en un diámetro mucho mayor. Aún nada. Dejé caer la candela en el lago y observé a una última bola de fuego penetrar el agua, solo para morir rápidamente, sofocada. Una vez que comenzamos a remar en dirección a mi casa, escuchamos un crujido sonoro en el bosque y para nada disimulado. La ruptura de ramas y el pisoteo de hojas sobrecogían el ruido de nuestro salpiqueo. Estaba corriendo. Bajo nuestro pánico, empujamos la balsa con demasiada violencia y sentía una de las cuerdas bajo mi pecho aflojarse. Josh, ten cuidado. Pero era muy tarde. Nuestra balsa se estaba rompiendo. Dentro de poco, se había venido abajo por completo. Los dos nos aferramos a un pedazo de espuma plástica, pero las piezas no eran lo suficientemente grandes como para mantenernos a flote, y nuestras piernas colgaban por debajo de nosotros en el agua de invierno. ¡Josh! ¡Rápido! Grité señalando al mapa a su lado. Forcejeó, pero estaba muy helado como para movernos con libertad, y ambos observamos al mapa conforme se alejaba flotando. Te tengo frío, tartamudeó Josh, afligido. Hay que salir de la agua. Nos acercamos a la orilla escuchando el crujido frenético atronando hacia nosotros desde el bosque de arriba. Incesantes, pateamos con nuestras piernas y pudimos alcanzar el muelle de nuestra balsa. Nos quitamos los trajes de baño y estábamos desesperados por meternos en ropa seca que nos escudara del frío cortante en el aire. Me puse mis shorts, pero algo andaba mal. Me giré hacia Josh. Oye, ¿en dónde está mi camisa? Se encogió de hombros y sugirió. Quizá el viento la tiró al agua y flotó en el lago. Le dije a Josh que volviera a casa, y que dijera que estábamos jugando a las escondidas y mi mamá estaba en casa. Tenía que encontrar mi camisa. Corrí detrás de las casas y me asomé por el agua, inspeccionando la costa. Se me ocurrió que, con algo de suerte, tal vez podría encontrar el mapa también. Me estaba movilizando bastante rápido porque necesitaba llegar a casa, y estaba a punto de rendirme cuando mi concentración fue interrumpida por un sonido que vino desde atrás. Hola. Me di la vuelta. Era Doña Maggie. Nunca la había visto por la noche antes, y bajo esa luz pobre se veía excesivamente frágil. La calidez usual que envolvía su actitud parecía haberse apagado con la brisa. No podía recordar haberla visto alguna vez sin una sonrisa, así que su rostro se veía extraño. Hola, Doña Maggie. Ah, hola, Chris. La calidez y sonrisa retornaron, incluso si sus recuerdos no hicieron lo mismo. No podía ver que eras tú en la oscuridad de ahí. Bromeando, le pregunté si me iba a invitar a comer un bocadillo, pero dijo que quizá en otra ocasión. Estaba muy ocupado buscando mis cosas como para prestarle atención realmente, pero sonaba feliz, así que no me sentí mal. Dijo otro par de cosas más, pero tenía prisa. Le dije buenas noches y corrí por su acera hacia mi casa. La podía escuchar detrás de mí caminando por su jardín congelado. Llegué unos minutos antes que mi mamá. Y para cuando ella llegó, Josh y yo ya nos habíamos cambiado de ropa y calentado. Nos habíamos salido con la nuestra, a pesar de que habíamos perdido el mapa. ¿La pudiste encontrar? Nah, pero vi a Doña Maggie. Me llamó Chris de nuevo. Te lo digo, solo alégrate de que nunca la has visto de noche. Ambos nos reímos y él me preguntó si me había invitado a comer bocadillos, bromeando con que debían ser terribles porque ni siquiera lograba regalarlos. Le dije que no lo había hecho, y él estaba sorprendido. Ahora que tenía el tiempo para pensarlo, yo también lo estaba. Cada vez que la veíamos nos ofrecía bocadillos, y ahí estuve, habiéndome invitado solo, aunque sarcásticamente, y me dijo que no. Mientras Josh seguía hablando de Doña Maggie, noté de pronto que el encendedor aún podría estar en mi bolsillo, y sería desastroso si mi mamá lo encontraba.
Agarré mis shorts del suelo y palpé mis bolsillos. Sentí algo, pero no era el encendedor. Desde mi bolsillo trasero, saqué un pedazo de papel doblado, y mi corazón dio un vuelco. El mapa, pensé. Pero lo vi irse flotando. Dibujado en el papel, dentro de un óvalo grande, estaban dos figuras de palitos tomados de las manos. Uno era mucho más grande que el otro, pero ninguno tenía rostro. El papel estaba roto, así que faltaba una parte, y había un número escrito cerca de la esquina superior derecha. Era un número 15 o un 16. Nerviosamente, le entregué a Josh el papel y le pregunté si él lo había puesto en mi bolsillo en algún punto, pero se burló de la idea y me preguntó por qué estaba tan preocupado. Apunté a la figura de palitos más pequeña y a lo que estaba escrito a su lado. Eran mis iniciales. Le conté a Josh el resto de la conversación entre Doña McGee y yo. Siempre había atribuido el intercambio extraño a su enfermedad, hasta revisitar los eventos en mi mente todos estos años después. A medida que lo analizo ahora, regresa el sentimiento de tristeza profunda evocado por Doña McGee, pero es magnificado por una sensación amenazadora de desesperanza cuando reflexiono acerca de lo que trató de decir con quizá en otra ocasión. Sabía lo que había dicho, pero no comprendí lo que significaba. Ni comprendí lo que sus palabras significaban semanas después, cuando observé a hombres con trajes anticontaminantes anaranjados cargando lo que pensé que eran bolsas negras de basura desde su casa. Aún no lo comprendí cuando clausuraron la casa y la cercaron poco antes de que nos mudáramos. Pero ahora lo entiendo. Entiendo por qué sus últimas palabras fueron tan importantes incluso si ni yo ni ella nos dimos cuenta en aquel momento. Esa noche, Doña McGee me dijo que Tom, su esposo, había vuelto a casa. Pero ahora sé quién se mudó ahí realmente. Al igual que sé por qué nunca vi el cuerpo de Doña McGee siendo trasladado en una camilla. Las bolsas no estaban llenas de basura. La puerta del elevador se abrió y me salí. Las luces estaban apagadas, por alguna razón. Mi departamento se encontraba en algún punto más abajo, cerca del final. Era un trayecto que había recorrido muy a menudo, a diario, sin siquiera pensar en ello. Pero nunca en la oscuridad. Empecé a caminar. Mis ojos se giraban involuntariamente a cada puerta que cruzaba. Luego lo escuché. Rasguños. Arrastre. Y un sonido del cual me convencí, pero tan firmemente, que se debía a una unidad de aire acondicionado vieja que se estaba encendiendo. Hasta que lo vi, emergiendo desde la puerta. Ojos hundidos, una máscara de carne desollada en vez de rostro, manos ruinosas y sin dedos extendidas hacia adelante. Y tanta sangre. Trastabillé 2 pasos para atrás, a punto de caerme, antes de que mi cerebro de reptil se accionara y abrí marcha hacia el elevador. Detrás de mí, lo escuché croar, arrastrándose en mi dirección. No miré atrás. Presioné el botón del elevador una y otra vez. Luego, piadosamente, las puertas se abrieron y destellaron un rayo de luz por el pasillo. Me precipité hacia adentro, colisionando en la pared, casi sollozando por el alivio. Entonces me di cuenta de que no había cerrado las puertas. Aquello aún se estaba arrastrando, centímetro por centímetro, hacia mí. Azoté mi puño en el botón y recé. Lo último que vi antes de que las puertas se cerraran, fue sus ojos inyectados de sangre, sin párpados, observándome fijamente. Ha pasado un mes. Ahora creo en fantasmas. Creo que existen monstruos que acechan este mundo. Creo que lo que vi no era humano. Y debo ignorar los reportes del periódico de que la chica se arrastró sobre sus muñones, sangrando a galones, y murió a solo centímetros de la puerta del elevador. El infierno es una habitación con 2 puertas. La primera se cierra detrás de ti tan pronto como pones un pie dentro de ella. Colapsa dentro de su marco para nunca volver a abrirse de nuevo.
La segunda puerta yace en la pared opuesta. Una barrera sólida e implacable con un propósito totalmente insondable. Una vez que ambas puertas están cerradas, tu tormento comienza. La habitación alberga un único castigo, administrado por las manos sádicas de tu guardián. Gritarás, llorarás, y conforme observes a tus heridas sanar solo lo suficiente como para mantener fresco el dolor, no habrá nada que desearás más que escapar. Una vez que hayas soportado 24 horas de castigo, se te permitirá un día libre. La segunda puerta se abrirá de par en par, revelando una habitación vacía, dócil e iluminada. Cuando lo desees, puedes levantarte y movilizarte, sin impedimentos, a través de la puerta y hacia la habitación gris de piedra. El espacio es monótono, excepto, como siempre, por dos puertas. Una vez que la puerta se cierre detrás de ti, tus heridas van a sanar, tu dolor cesará y, por 24 horas, no pasará nada. No hay comodidades especiales, aunque en la ausencia silente de tormento incesante, beberás cada segundo como si fuese ambrosía. Pero este es el asunto. Cuando tu tiempo se acabe, cuando la segunda puerta se abra y seas succionado en su interior, te encontrarás en una habitación nueva, con un torturador nuevo, y más importante aún, tu nuevo castigo será notablemente peor. Algunos se toman un tiempo para notar el patrón. Algunos lo notan de inmediato, pero no pueden resistir el dolor. Atraviesan la puerta al momento en que abre, ansiosos por un día de paz. Es a esas personas a quienes les toca peor. Descienden rápidamente más allá de los reinos de sufrimiento imaginable, y su añoranza por alivio solo hace que esas 24 horas sean más insuficientes. Todos ellos comienzan a rememorar sus castigos tempranos casi con afecto, lamentando haber puesto un pie en la habitación gris, pero incapaces de parar. Sin embargo, la broma pesada es para aquellos que aprenden autocontrol. Aquellos que se dan cuenta que el tormento aniquilador es mejor que cualquier cosa más allá de la habitación gris. Sus corazones se rompen 1.000.000 de veces en cada momento que deciden no poner un pie en la habitación siguiente. Sus almas se hacen añicos al momento en que deciden quedarse en la habitación principal. El infierno es una habitación con dos puertas. La primera se cierra detrás de ti tan pronto como pones un pie dentro de ella. Colapsa dentro de su marco para nunca volver a abrirse de nuevo. La segunda puerta yace en la pared opuesta, abierta y expectante. Recordándote, con cada segundo agonizante, que ese es el infierno que escogiste. Fui una adicta. Lo negué por mucho tiempo, inventaba excusas acerca de por qué lo que estaba haciendo estaba bien. Me convencí a mí misma de que no estaba haciéndole daño a nadie, así que realmente no importaba. Todas las justificaciones típicas que son exclamadas desde las profundidades de una espiral descendente. Cuando mamá lo notó, lo atribuyó al síndrome del hijo del medio y dijo que era una treta para conseguir atención. Papá lo hizo a un lado, opinando que había cosas peores. Mis hermanas estaban demasiado ocupadas siendo perfectas como para hacer un comentario. Papá tenía razón, en cierta forma. No era como si me estuviera prostituyendo en esquinas a cambio de metanfetamina ni nada de eso. Definitivamente había cosas peores que comer hasta enfermar. Lo que había empezado como merendar por consuelo, para lidiar con una combinación de autoestima pobre y acoso escolar, se transformó lentamente en una necesidad, una compulsión, una picazón que no me podía rascar del todo. No podía haber comida sin que sintiera el deseo de metérmela en la boca como un intento vano para llenar el vacío que se revolvía en mi estómago. Y cuando sí me dejaba llevar, había una excitación sin igual y el deseo era silenciado, incluso si solo era así de forma temporal. Me sentía muy culpable, sabía que lo que hacía estaba mal, y eso solo me incitaba a hacerlo más. Estaba atrapada en un ciclo vicioso de autodesprecio perpetuado por la única cosa que me podía hacer sentir mejor: comer. Se volvió embarazoso muy rápido.
Traté de ser discreta, comiendo porciones normales frente a los demás, para luego atiborrarme detrás de puertas cerradas hasta que sentía que podría vomitar. No era capaz de verme en un espejo sin querer llorar. Mi rostro se estaba volviendo más redondo, se hacía más difícil ponerme mi ropa, y mis hermanas empezaron a preguntarme si estaba reteniendo agua. Esa era su noción de tacto. Mamá era incluso más directa. «Te estás poniendo gorda», dijo una mañana durante el desayuno. Kelly y Jasmine fingieron interés en sus cereales, pero pude ver sus sonrisas entretenidas. Me tragué las lágrimas y me encogí de hombros. Nunca había sido delgada, algo que mamá priorizaba, y era un tema delicado entre nosotras. No importaba lo que intentara o lo que me hiciera hacer, simplemente nunca podía rebajar al tamaño ideal que ella y mis hermanas tenían. Es asqueroso, es holgazán, es descuidado. ¿Eso es lo que quieres que las otras personas piensen de ti? ¿O de tu familia? Casi tienes 17 años, por el amor de Dios. No, murmuré. Entonces, ¿qué harás al respecto? He estado intentando, mamá. Intentando avergonzarme. Porque has estado haciendo un buen trabajo en eso. Katy Mulroney te vio en la piscina del club la semana pasada, y ¿sabes qué fue lo que me dijo? Dijo que parecía que realmente estabas disfrutando tomarte el verano libre para relajarte. Fue tan insidiosa. Quise arrastrarme debajo de una roca y morirme, Natalie. Lo siento. Si lo sientes tanto, entonces baja la cuchara y ve a correr. Sí, corrí todo el camino hasta mi habitación, en donde me encerré y desenterré la provisión de golosinas que mantenía escondida detrás de mi closet. Me senté en el suelo y traté de ahogar las palabras frías y agresivas de mamá con el crujido ruidoso de papitas y caramelos, pero solo las hice más audibles. Capté una mirada de mí misma desde el espejo que colgaba al reverso de mi puerta, y me detuve, con una mano aún en la bolsa de mini sneakers. Mamá tenía razón, era una cerda. Asquerosa, fea e imposible de amar. Cuán suertuda fui, entonces, cuando me dijo días después que tenía una solución. Si no lo resolverás tú, lo haré yo. Había entrado a mi habitación mientras estaba limpiando, y me tiró unos panfletos en la cama. Levanté uno y le di una ojeada a la página frontal. ¿Campamento para gordas?, pregunté, y un sentimiento enfermizo burbujeó desde el reverso de mi garganta. Es uno de los programas con la mejor reputación del país para niñas como tú. Iré al gimnasio. Me ejercitaré todos los días. Sí, lo harás. En el campamento para gordas. Esa noche, cuando traté de reclutar a papá a mi lado del asunto, me sentó y me dejó llorar en su hombro. Él sabía cuán fatigada era mi relación con mamá, y simpatizaba, pero era un pusilánime. No podía hacerle frente a mamá más de lo que yo podía. Quizás será bueno para ti, cariño, dijo gentilmente. Saldrás de la casa, conocerás personas nuevas, probarás actividades nuevas. Podría ser divertido. Me odia, dije inexpresivamente. Lo había sabido por un largo tiempo, pero nunca lo había dicho en voz alta. No es así. Tu mamá te ama, es por eso que se preocupa tanto sobre tu peso. Quiere que seas saludable. Quiere que sea flaca. Natalie. Me iré a la cama, papá. Buenas noches. La mañana en la que partía al campamento, mamá me dejó comer cualquier cosa que quisiera para el desayuno. Lo consideró una especie de última cena. A pesar de los nudos de indisposición en mi estómago, me las arreglé para devorar tostadas francesas, tocino, salchichas, huevos y un tazón lleno de fresas. Mamá forzó una sonrisa, a pesar de que podía notar que se sentía repugnada. Me dio una palmada en el hombro a medida que me dirigía al auto con papá. Tus hermanas querían decir adiós, pero salieron a trotar y todavía no han regresado. Te veremos en 6 semanas. Buena suerte. El viaje hacia el norte del estado fue largo y silencioso. Papá hizo unos cuantos intentos de conversación, pero yo no quería hablar. Solo quería terminar con eso.
El campamento era hermoso, lo cual admitía regañadientes para mí misma en tanto nos estacionábamos. Un lago destellaba de manera seductora por detrás de una fila de cabañas de troncos, caminos pulcros se bifurcaban hacia los árboles, y banderas y pancartas coloridas habían sido erigidas por todos lados, dándoles la bienvenida a los nuevos campistas a su nuevo hogar por el siguiente mes y medio. Tan pronto como nos habíamos estacionado, una mujer radiante y excesivamente jovial me sacó del auto para darme un abrazo. Hola, soy Stacy, una consejera. ¿Cuál es tu nombre? Natalie Hunter. Revisó su portapapeles y le dio 2 golpecitos con el dedo entusiasmadamente cuando encontró mi nombre. Ah, aquí estás. Estás en la cabaña 3 con Ashley. Si puedes agarrar tus cosas, te mostraré el camino. Papá me dio un abrazo fuerte y susurró. Si es terrible, llámame. Te vendré a traer. Gracias, respondí, pero sabía que no lo haría. Se me asignó un catre y solo se me dio suficiente tiempo para desempacar antes de que nos escoltaran a un gran salón comedor. Me encontraba rodeada por otras chicas, cada una de las cuales se veía tan emocionada por estar ahí como yo, y sentí la punzada familiar de nervios que se accionaba siempre que encaraba una situación nueva. No quería nada más que ir a casa, acurrucarme en mi pijama favorito y comer. Mi estómago concordó con un rugido. Los consejeros se presentaron a sí mismos e hicieron su mejor esfuerzo para ser optimistas ante un público tan reticente, lo cual no tuvo mucho efecto. Aparentemente, un campamento para gordas no era la idea de una escapada de verano divertida para nadie. Después de un acto incómodo acerca de cómo hacer amigos, nos sirvieron el almuerzo. Hamburguesas de pavo con pan integral, ensalada verde, brócoli hervido y una paleta de helado como postre. Aún me encontraba famélica cuando el platillo se había acabado, pero nos sacaron a tropezones para desarrollar una serie de actividades para romper el hielo. Cuando se avecinó la hora de la cena, me había empezado a llevar bien con un par de las chicas de mi cabaña, y pensaba que quizá el campamento no sería tan terrible después de todo. Se nos entregó una porción decepcionantemente pequeña de pescado y arroz. Para el final del platillo, me sentía adormilada. Después de todo, había sido un día largo y estresante, así que estuve feliz cuando nos dieron permiso para regresar a nuestras cabañas. Me quedé dormida al momento en que mi cabeza tocó la almohada. Clink. ¿Ah? Hice un esfuerzo por abrir un ojo y tuve que parpadear hasta recuperar el enfoque de la habitación. Mi cabeza se sentía como si hubiese sido rellenada con algodón, causando que fuera difícil anexar un pensamiento con otro. Mis brazos estaban extendidos incómodamente hacia la cabecera de la cama, pero cuando traté de moverlos, el metal helado me pinchó las muñecas. Clink. Me revolví, estirando mi cuello para alzar la cabeza, y me tomó un buen minuto de mantener la mirada fija para comprender exactamente qué era lo que estaba viendo. Un par de esposas metálicas. Alguien me había esposado a la cama. Parpadeé con torpeza, tratando de procesar lo que eso podría significar en una mente que aún permanecía enturbiada por el sueño. A mi alrededor, escuché murmullos similarmente confundidos y el tironeo curioso de esposas. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Gloria desde la cama a mi lado, cuyo nombre supe recordar del día anterior. Los murmullos se volvieron más frenéticos a medida que los hechos se volvían evidentes. Las 6 de nosotras estábamos encadenadas a las camas desde nuestras muñecas, incapaces de movernos más allá de retorcernos patéticamente. Una de nosotras comenzó a gritar, y luego todas lo estábamos haciendo. La puerta en nuestra cabaña se abrió de golpe y Ashley, nuestra consejera, se precipitó hacia adentro. ¿Cuál es el problema?, preguntó, viendo entre nosotras con una mirada amplia. Ayúdanos. Alguien nos encadenó. En vez de preocuparse más al escuchar nuestra súplica, se relajó, sonriendo. Oh, chicas. Está bien. No hay necesidad de pánico. Yo hice eso. Hubo una demanda colectiva para saber por qué. Para comenzar su viaje hacia una versión de ustedes mismas más saludable y feliz.
Ya lo verán, chicas, todo es parte del plan. De alguna forma, eso no ayudó. Le gritamos que nos desencadenara, pero simplemente negó con la cabeza, manos en sus caderas, sonriendo en todo momento. Au, escúchense. Solo ha pasado un día y ya se están quejando. Chasqueó la lengua desaprobadoramente. No tomó mucho para que me dolieran los brazos. Traté de sentarme con tal de ayudar a aliviar un poco la presión en ellos, pero ninguna posición era cómoda. Me preguntaba si las otras cabañas estaban experimentando un tratamiento similar. No había visto a nadie caminar por nuestras ventanas, ni había escuchado ninguna voz afuera. Ashley caminaba de arriba hacia abajo entre las camas, entonando sonetos, jubilosa, mientras nos observaba forcejear con nuestras ataduras. «Tengo que ir al baño», dijo Morgan a modo de ruego. Ashley se detuvo a su lado y se agachó. «Está bien, cariño. Solo hazlo». «¿Cómo?» «Hazlo. Ashley, por favor, es una emergencia. Nadie te está deteniendo». No podía ver a Morgan desde donde estaba, pero podía escuchar la desesperación en su voz a medida que suplicaba por ser liberada. Continuó por otros cuantos minutos antes de que no lo pudiera aguantar más. Empezó a llorar, humillada, y Ashley la silenció de buen modo. «No pasa nada, cariño. No deberías estar avergonzada. Ya vives un estilo de vida muy enfermizo, ¿por qué debería ser diferente esto?». Su tono de voz permaneció amigable, incluso empático. «Los cerdos viven en su propia mugre, señorita Morgan». «¿Qué es lo que te pasa?», preguntó Gloria reciamente. «No puedes hablarle así. No puedes hacer esto». Ashley se acercó con lentitud y se postró entre nuestras camas, sonriéndole a Gloria desde arriba. «Oh, cariño, sé que es difícil que te recuerden lo asquerosita que eres, pero estamos en esto juntas. Piensen en mí como su pastora, y en ustedes como mi pequeño rebaño de cerditas gordas. Solo estoy haciendo lo que ustedes son demasiado débiles como para lograr. Asegurarme de que dejen de atiborrarse la boca con comida el tiempo necesario para que pierdan esos rollos. Esto es secuestro. No hay necesidad para ser tan dramática, señorita Gloria. Sus padres firmaron exenciones. Y ahora voy a ir a agarrar algo para desayunar, pero volveré pronto. Ustedes diviértanse, ¿está bien, chicas?». Nos dejó en un silencio aturdidor. Nuestros padres nos habían enlistado para esto sabiendo lo que acarrearía. Quería llorar, quería estar sorprendida porque mi madre hubiera hecho algo como eso, pero lo único que sentía era entumecimiento. Algunas de las niñas trataron de gritar de nuevo, pero nadie llegó, así que lloraron en vez de ello. Las lágrimas fueron reemplazadas por enojo y todas maldijimos y le hicimos amenazas vacías a la puerta cerrada. Tratamos de consolarnos la una a la otra lo mejor que pudimos, discutimos posibilidades de escape, pero fue poco entusiasta y al final todas nos quedamos en silencio, perdidas en pensamientos amargos. El hambre se asentó huecamente en mi estómago, refunfuñando y gruñendo por querer ser aliviado. Mi boca se hacía agua ante el pensamiento de todo lo que quería, y sacudí mis esposas, irritada. En el reverso de mi mente, podía oír la voz de mi madre reprendiéndome por estar tan preocupada en comida en un momento como ese, y fui bañada enseguida de culpa y vergüenza. Cerré mis ojos, rezando por cualquier tipo de alivio. Ashley no regresó por muchas horas, y para entonces todas nosotras yacíamos sobre nuestros propios desperdicios. Me sentía tan avergonzada que apenas podía motivarme a ver a las otras chicas, y mucho menos a Ashley y su sonrisa alegre y constante. «Vaya, aquí huele como una pocilga. ¿Quién quiere una ducha?». Espabilé ligeramente y noté que Gloria había hecho lo mismo. Habíamos discutido acerca de someter a Ashley e intentar fugarnos en el momento que nos liberara. Esa esperanza fue arrasada con el primer rocío de la manguera de Ashley, la cual no vi encubierta discretamente detrás de su espalda. Jadeé y escupí bajo la ola de agua helada esparcida generosamente por la cabaña, empapándonos a todas por igual. «Listo.
¿No nos sentimos mejor?, agregó Ashley cuando había terminado. Ahora, dado que todas estamos bonitas y limpias, vamos a comer algo. Mi estómago rugió a modo de respuesta y ella rió, girándose hacia mí. Vaya, señorita Natalie. Tu mamá nos advirtió acerca de ese apetito, y ahora puedo ver a qué se refería. Enunció con un aplauso. Muy bien, cerditas. Es hora del almuerzo. Tara, tráelo. Otra consejera llegó rodando un contenedor de basura grande. Nos sonrió ampliamente y, a medida que ella y Ashley sacaron un par de guantes de goma, dijo: Hola, chicas. Soy Tara. Soy parte del personal de la cocina de aquí. Sé que ustedes simplemente deben estarse muriendo del hambre. Es decir, ¿alguna ya había tenido que pasar tanto tiempo sin comer? Ashley negó con la cabeza y se rió como si hubiera sido uno de los mejores chistes que había escuchado. ¿Acaso has visto estos culos obesos? Juntas, movieron el contenedor de basura al lado de la cama de Gloria, y Ashley se inclinó hacia él para sacar un puñado de lo que parecía ser una combinación de la comida de ayer. Hamburguesas a medio comer, pedazos de pescado cuyo olor ya indicaba que se estaban pudriendo, pedacitos marchitos de ensalada. Gloria negó con la cabeza, cerrando su boca herméticamente cuando Ashley lo sostuvo a la altura de sus labios. Ah, esta cerdita no tiene hambre. Se quejó Tara. ¿Qué piensas, Ash? ¿Alguna de ellas tendrá? Descubrámoslo. Una por una, se nos ofreció la comida de la basura, y una por una nos rehusamos. Estaba segura de que no iban a dejar que nos muriéramos de hambre, no podían, y yo no iba a comer basura. No trataron de obligarnos, solo siguieron su camino cuando fue claro que ninguna de nosotras iba a comer algo. Lo continuaron con agua fresca, la cual fue vaciada desde un balde. La sorbí codiciosamente hasta que Tara la apartó, chasqueando la lengua a modo de reproche burlesco. Vaya, qué buen primer día, dijo Ashley una vez que habían acabado. Están aprendiendo a escuchar a sus cuerpos, chicas, solo comiendo cuando tienen hambre. Estoy tan orgullosa. Bien, ahora quiero que todas ustedes piensen seriamente acerca de cuánto han logrado hoy. Tara y yo vamos a devolver su comida a la cocina, pero no se preocupen, la traeremos de vuelta mañana. Sin despilfarro, no hay miseria, ¿cierto? Se rieron y le pusieron la tapadera al contenedor antes de dirigirse a la puerta de la cabaña. A medida que salían, Ashley se dio una media vuelta. Felicitaciones, chicas. Todas están encaminadas a una versión de ustedes mismas más sana y feliz. La puerta se cerró ruidosamente detrás de ellas, dejándonos húmedas, hambrientas y, por primera vez, más que asustadas. Fue en ese momento en que recordé, Angie. Dije, ¿dónde está? La verdad, ya lo estaba pasando por alto hasta que escuché aquel nombre, y recordé aquellos sucesos del pasado que pensaba que solo era imaginación mía, ya que solo tenía 8 años en ese entonces. Con mis 17 años que tengo ahora, se me hace muy difícil explicar qué fue lo que ocurrió realmente, pero si le sigo dando vueltas a esto, no voy a llegar a nada. 1945, solo faltaban 7 días para que sea mi cumpleaños número 8, y veníamos de un cansado y estresado viaje de mudanzas. Cuando llegábamos a lo que sería mi nueva casa, la vi un tanto peculiar, era una sensación extraña, como cuando te sientes raro, de alguna forma, sientes un ambiente muy tenso, y no sabes por qué. Pero no fue algo de qué preocuparse, solo quería llegar y ver mi nueva habitación, y estaba muy emocionado por lo que iba a ser mi nueva casa, solo esperaba que en este lugar sea más tranquilo, ya que tuvimos que dejar nuestra casa, porque estaba situada en uno de los lugares afectados por la guerra.
Vivir en un campo de batalla es difícil. Pero estaba feliz, ya que por lo menos estaba muy alejado del peligro y podíamos vivir por fin en paz. Pero, ¿quién es Angie? ¿Y qué tiene que ver ella con esto? Bueno, mis padres no eran de tener mucho dinero, ya que, con esta casa, gastamos todos nuestros ahorros, así que mi papá tomó medidas al respecto. Recuerdo que la primera vez que la vi, estaba en un tipo de labranza. Les había dicho a mis padres que quería ir a ver un poco más allá del patio, ya que quería conocer un poco más la zona. Ellos me respondieron que sí, pero que no me aleje tanto, ya que en el lugar donde vivíamos estaba todo despoblado, solo se podía ver campo por donde miraras, solo se podía ver una casa a lo lejos, a 2 kilómetros de distancia. Yo era hijo único, así que me aburría estar en mi habitación, entonces me fui. No recuerdo bien, con el pasar de los años, los recuerdos se disuelven, así que no recuerdo bien su rostro, pero era una niña más o menos de mi edad, estaba cultivando algo, creo que era limón. Estaba sola, no parecía muy feliz, es más, parecía triste por algo. Así que le dije: ¿qué haces ahí sola? Tus padres viven en este lugar. Ella rápidamente se dio la vuelta y me respondió con una sonrisa: ¿así que tú eres el que se acaba de mudar? Yo le respondí que sí, y le conté la historia del por qué me vine a mudar a este sitio. Fue en ese momento en que empezamos a hablar, pero empezaba a escuchar la voz de mi madre que me llamaba por mi nombre, así que le dije que ya me tenía que ir, que se hacía tarde. Cuando llegué a casa, estaba emocionado por hacer una nueva amiga, pero recordé que ella no me respondió la pregunta que le hice sobre sus padres. A partir de ese momento, empecé a ir todos los días a verla. Las primeras veces que iba a visitarla, nos quedábamos a charlar un rato, detrás del alambrado que nos separaba. Con el correr de los días, empezábamos a jugar por todo lugar. Todavía recuerdo cuando un día, jugando, agarré su brazo, y me sentí algo extraño, ya que la sentía fría, no le presté mucha atención. Siempre que iba, la veía sola, nunca vi a sus padres, entonces la curiosidad me invadía y le pregunté, una vez más: ¿dónde están tus padres? Ella sonrió, y me dijo que todavía no habían vuelto, y que ella los estaba esperando. Así pasaron 3 meses desde que la conocí, no había pasado nada fuera de lo común. Pero lo que no sabía, es que a partir de ese día, todo iba a cambiar. Habíamos acordado, como siempre, encontrarnos en el mismo lugar hoy. Pero, lo que no sabía, es que lo que me despertaría esta vez, en la mañana, una tormenta que acecharía por toda la zona. Ese día no pude ir a jugar con ella. Entonces ya estaba pensando ir a visitarla al día siguiente. Pero todavía había mucho barro como para ir, mis padres no me dejaron. Recuerdo que estaba tan enojado con ellos, que decidí irme por mi propia cuenta. Como no la encontré en el lugar de siempre, decidí entrar a su casa, quizás sea algo ridículo, pero sentía la necesidad de ir. Al llegar me di cuenta de una cosa, la casa estaba pésimamente mantenida, era como si nadie estuviese viviendo allí, no durante meses, sino por años, estaba tan sucia que estaba claro que ahí no vivía nadie. Mis sospechas se volvieron realidad cuando recorrí cada habitación, sin encontrar a nadie, cansado de correr de un lado a otro, confundido, salí afuera, solo para encontrarme con una sorpresa más, en ese mismo lugar donde estaban los cultivos que ella siempre cuidaba, todo había desaparecido, en su lugar, habían cenizas en donde antes era un paraíso. Salí corriendo del lugar, y solo podía pensar en una cosa: este lugar debió haberse incendiado hace mucho tiempo. Pero, ¿cómo? Solo recuerdo que, cuando ya me había alejado bastante, me di la vuelta y podía ver la silueta de una niña saludándome, o eso es lo que creí, era como si se estuviese despidiendo. Volví mi mirada hacia adelante, pero tropecé con una rama y, en la caída, me golpeé la cabeza. Solo sé que desperté en el hospital. Nunca volví a ver a Angie.